por acompañarnos en un programa más y en especial este día 8 de marzo que se celebra el Día de la Mujer. Y para ello vamos a tener una invitada muy especial con la que vamos a dialogar un poco sobre lo que significa el 8 de marzo. Se trata de la doctora Sadia Sánchez. Ella es directora de la oficina de Quito, representante de la UNESCO para Bolivia, Ecuador, Perú. Está con nosotros ya. Sadia, qué gusto tenerla aquí con nosotros, especialmente en este día. Y para iniciar esta entrevista, nos encantaría conversar sobre el Día Internacional de la Mujer. Y para ubicarnos en un contexto, ¿qué representa el 8 de marzo? ¿Qué historia hay detrás de un día como hoy? Buenos días, Sadia, gracias. Muy buenos días, María Josefa. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar en este 8 de marzo de 2019 sobre el Día Internacional de la Mujer. El antecedente histórico del Día Internacional de la Mujer se coloca en el año 1975, cuando se denominó Año Internacional de la Mujer en el seno de las Naciones Unidas. Pero eso fue en diciembre de 1975, como ya dije, y luego posteriormente, en 1977, hay otro antecedente importante, que es que las Naciones Unidas en su conferencia general le plantea a sus Estados miembros la proclamación de un Día Internacional de la Mujer. Y finalmente, en el año 2011, posterior a la creación en 2010 de la Agencia por la Igualdad de Derechos de la Mujer, ONU Mujeres, es cuando se celebra realmente el Día Internacional de la Mujer. Este antecedente es relevante en cuanto a la decisión de las Naciones Unidas de conmemorar un Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué digo conmemorar y no digo celebrar? Es importante porque el antecedente se coloca en 1908 con las luchas de las sufragistas norteamericanas, también inglesas, pero sobre todo, y muy importante mencionarlo, con la masacre de más de 100 mujeres, sobre todo la mayoría de ellas inmigrantes y 23 hombres también, que fallecieron en la fábrica. No se conoce demasiado bien la historia, pero se cree que el propietario de la fábrica las encerró precisamente para que cumplieran con la jornada laboral. Y esto lo menciono porque de lo que se trataba era precisamente de luchas reivindicativas que estas mujeres estaban llevando adelante. Entonces, en realidad, la escogencia del día 8 de marzo se relaciona también con el mes de marzo, en tanto que mes en el cual ocurrieron y se conjugaron, confluyeron distintos hechos históricamente hablando. Sadia, y como estos hechos están como relacionados y en esa misma armonía, cada año se habla de un tema diferente. Se mira esta conmemoración con un tema distinto, una temática diferente. En este año, ¿cuál es esa temática? ¿A dónde tenemos que mirar? Muchas gracias por la pregunta. El tema de este año se resume en la frase: pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Muy importante porque son tres conceptos que se están articulando y conjugando en el marco de la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entendamos que el Día Internacional de la Mujer, como todos los días internacionales de las Naciones Unidas, alude específicamente a problemáticas
que requieren atención, que requieren debate, que requieren reflexión. Esto es importante. El Día Internacional de la Mujer no es otro Día de la Madre. El Día de la Madre ya existe y es excelente que así sea, y así lo celebramos. Pero el Día Internacional de la Mujer, con todo lo que se pueden agradecer, las flores, las felicitaciones, los chocolates, los buenos deseos, todo eso lo agradecemos, pero entendamos y contextualicémoslo históricamente, como ya lo hice, ¿verdad? Pero, por otra parte, pensemos en que este día se ha creado para llevar adelante una reflexión. Y esta reflexión en 2019 se relaciona precisamente con los conceptos que ya mencioné. Siempre pensando en la igualdad, pero construyendo con inteligencia y con innovación para generar los cambios culturales que son necesarios en función de lograr, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, ese objetivo 5 que es la igualdad de género, entendiendo que género no se refiere a mujeres, se refiere a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Pero sin duda esa aspiración de igualdad de género, con la definición un poco más ampliada que nos acabas de compartir, tiene una relación con la cultura, una relación con la norma jurídica, una relación con las políticas públicas. ¿Cuáles crees que deben de ser los cambios para que esa desigualdad de género vaya cortando la brecha? Yo quisiera comentar lo siguiente. Yo creo que hay un punto de partida fundamental. Y ese punto de partida es entender la diversidad. La diversidad es el reconocimiento al otro, y el otro en este sentido es al otro y a la otra, en su plena dimensión, es decir, en todos sus derechos y deberes. Es reconocer las diferencias y respetar también esos derechos y deberes que conllevan a la mencionada igualdad. Entonces, no estamos refiriéndonos a la igualdad en términos de suprimir diferencias biológicas, ni mucho menos. No se trata de ninguna manera de ello. Se trata de igualdad, insisto y repito, de igualdad de derechos. Este concepto también se diferencia del concepto de equidad. El concepto de equidad de género se relaciona con la paridad, es decir, que los distintos espacios, ya que mencionaste políticas públicas, marcos jurídicos, haya precisamente una participación activa tanto de mujeres como de hombres, y se aspiraría a que fuera en igualdad de condiciones y en igual número. Eso es equidad de género, eso es paridad de género, pero acá estamos hablando de equidad y de igualdad. ¿Qué creo yo que debería trabajarse en este sentido? Muy fundamentalmente elementos de naturaleza cultural, de manera innovadora, con inteligencia. ¿Y por qué me refiero a elementos de naturaleza cultural? Porque la desigualdad de género se coloca en precisamente valores culturales que también se tornan en valores ideológicos y valores políticos asociados a la mentalidad patriarcal y a los componentes culturales de naturaleza machista. Entonces ahí se generan estereotipos, ahí se colocan las desigualdades al naturalizar la superioridad masculina sobre una supuesta inferioridad o debilidad femenina. Entonces creo que este es precisamente donde tendríamos que colocar la mirada, en los estereotipos, en los roles. ¿Cómo vamos desde muy temprana edad, en el hogar y luego en la escuela, transmitiendo y replicando estos valores que son perpetuadores de una supuesta legitimación y naturalidad de las diferencias de género sobre la base de una superioridad masculina que no se sustenta de ninguna manera? No hay ninguna razón ni de naturaleza biológica ni de naturaleza intelectual que indique que hay una superioridad intelectual o de ninguna naturaleza, a no ser que sea la fuerza bruta de los hombres con relación a las mujeres. Decíamos en un foro en el que tú te encontrabas ayer en la Cancillería,
y en el que estuve escuchando precisamente lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de la mitad de la población del mundo. ¿Qué nos hace pensar que una mitad de la población del mundo tiene superioridad sobre la otra? Sin esta mitad que somos las mujeres en el mundo, no habría, y perdónenme el juego de palabras, mundo posible. Entonces creo que tú has señalado tres elementos importantísimos. Políticas públicas. Tiene que haber políticas públicas, ciertamente, desde las instancias rectoras del Estado, de los estados, con relación a promover esta igualdad de condiciones. La igualdad de derechos, nos referimos a igualdad de condiciones ya en la vida adulta, por ejemplo, de naturaleza salarial, porque las brechas salariales que no se justifican de ninguna manera, porque las mujeres podemos hacer los mismos trabajos, sin embargo, mujeres y hombres haciendo el mismo trabajo, las mujeres seguimos ganando menos, no en todos los ámbitos, debo decirlo. Afortunadamente hay avances importantes en ese sentido. Sin embargo, todavía queda realmente una lucha importante tenemos que seguir dando hombres y mujeres. Yo quisiera insistir sobre esto. No se trata de una lucha de mujeres nada más. Se trata precisamente de que ambos entendamos, hombres y mujeres, que la igualdad de género es lo que va a permitir un desarrollo sostenible. De la manera como vamos en este momento, al 2030, al 2030, no alcanzaremos las metas que nos hemos propuesto. Por eso, Sadia, me gustaría hacer una pausa en este rato para, asimismo, en ese orden que nos has enumerado, estos preceptos tan importantes, podamos después del corte tratar sobre estas frases que generan también muchísima curiosidad, ¿no? ¿Cómo vamos a concretar esta innovación, verdad? Y asimismo, en un sentido más amplio, esta aspiración de construir un mundo mejor, tanto para hombres y mujeres, pero construirlo de manera inteligente. Así que estos dos aspectos los vamos a compartir después del corte. Así que, amigos, ya volvemos. Quédense con nosotros. Los sucesos económicos son importantes para todos. Hablemos claro de ellos, para Ecuador y el mundo. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos. Soy Hilda Murillo. Qué alegría regresar nuevamente a la pantalla con un nuevo proyecto musical dedicado a mostrar los consagrados y los nuevos talentos del pentagrama ecuatoriano. Con nuestros invitados hablaremos de su trayectoria, proyectos, producciones, anécdotas y algo más. Acompáñanos los viernes a través de Max TV a partir de las 16 horas de Ecuador para el mundo. Los espero. Vivimos en la época digital, donde los acontecimientos mundiales ocurren a un ritmo vertiginoso. Necesitamos escuchar y hacer oír nuestra voz. Trataremos de esto y mucho más, sin límites ni fronteras, próximamente en Max TV Online. Conversando con la doctora Sadia Sánchez en este día, 8 de marzo,
donde no podemos olvidarnos un contexto histórico y tampoco dejar de partir con unas propuestas desde una realidad a sueños y aspiraciones del sistema universal, ¿verdad, Sadia? De la UNESCO, Naciones Unidas, con relación a dónde queremos llegar en esa igualdad de género. Y como nos los venía avisando, advirtiendo, me gustaría que desarrollemos estos dos aspectos tan interesantes, el tema de la innovación y el tema de la construcción inteligente de un mundo de hombres y mujeres. Me encantó la aclaración de tu parte, en el que el desarrollo humano pues está más al alcance de todos, ¿no? Exactamente, María Josefa, agradezco tu pregunta. Yo quisiera agregar un elemento acá importante. A lo largo de lo que fui comentando en los minutos previos al corte, decía entonces que había elementos relacionados con estereotipos, con creencias que son de naturaleza cultural, pero que tienen una incidencia política e ideológica de altísima relevancia. ¿Por qué? Porque perpetúan precisamente las condiciones de desigualdad, las condiciones de dominación que tenemos, sobre las cuales tenemos que trabajar. Y las causas de estas desigualdades son precisamente de naturaleza estructural. Por ello, el trabajo, cómo podemos abordarlo, qué debemos hacer con inteligencia y desde la innovación, es precisamente trabajar desde la educación. Yo pienso que comenzar a trabajar desde los primeros años, no solamente en los espacios formales de la educación, que son las escuelas, es importante que generemos este relacionamiento de niños y de niñas, donde además, y esto es muy importante, María Josefa, y quisiera enfatizarlo, donde también los niños tengan posibilidades de llorar, de sentir, de expresarse, porque eso es parte del problema de la desigualdad de género que no podemos tampoco dejar de lado. Es como que se mutilaran, ciertos derechos, ¿no? A desarrollar todo su aspecto emocional, que si no me equivoco pudiera hasta impactar negativamente en esa inteligencia emocional que hoy está pues valorada como nunca antes. Absolutamente, María Josefa, y gracias por la acotación, porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es de libertades. Cuando un hombre es capaz de sentir, de expresarse, de poder expresar emociones, amor, afecto, la posibilidad también, como decía antes, de llorar cuando lo tiene que hacer, porque eso es parte de la condición humana, eso no es parte de ser varones o de ser mujeres, eso es ser parte de la condición humana. Y la igualdad es el ejercicio pleno de la libertad de esa condición humana. Y esa es la invitación que también se le hace a los hombres. Y yo siento, regresando a mi punto de partida, que esas causas estructurales las debemos trabajar desde muy temprano, pero no solamente en los espacios escolares, que son espacios formales de la educación, sino también en los espacios informales y sobre todo desde la familia. Yo quisiera hacer alusión, María Josefa, ahora que hablamos de maneras innovadoras para trabajar estos temas, en una campaña que se está lanzando muy recientemente que se denomina la brecha de sueños. Y esta brecha de sueños se refiere precisamente a la brecha entre lo que somos desde niñas y luego como mujeres y el potencial del que somos capaces. Muy tristemente, las niñas a los 10 años ya dejan de soñar en las posibilidades, por ejemplo, de ser presidentas o de ser científicas. Esto tenemos que combatirlo, esto tenemos que confrontarlo. No hay de ninguna manera evidencia empírica que indique que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres para estudiar ciencia, para trabajar en la tecnología, para estudiar matemáticas e ingenierías. Y perdona que te interrumpa. No existen diferencias biológicas, inclusive, permíteme terminar la idea, María Josefa, inclusive la evidencia empírica existe más entre personas del mismo sexo que entre hombres y mujeres.
Entonces esto quiere decir que estamos lidiando con un problema estructural que se nos ha hecho creer, y así lo pensamos, y esto afecta nuestra autoestima, que no estamos en capacidad de estudiar estas carreras. Algunos países han avanzado más en esto, pero yo quisiera agregar un dato importantísimo cuando hablábamos de inteligencia y de innovación, y es que precisamente en las áreas donde más se está profundizando la brecha de género, es decir, que tenemos retrocesos, es en el mundo digital y en la inteligencia artificial. Te voy a dar, María Josefa, un dato francamente alarmante. Más del 70%, el 72% de las mujeres, lo digo de otra manera, la brecha que existe en este momento es que solo el 21% de las mujeres son científicas, por ejemplo, y el 72% de las mujeres no estamos trabajando en los ámbitos de la inteligencia artificial. Sadia, se me está acabando el tiempo. Sí, cómo no. Adelante. Sí, se me está acabando el tiempo y tuviéramos todavía muchísimos más temas que tratar en el tema de la ciencia, y te iba a interrumpir porque siempre he sido muy curiosa. Si te das cuenta, como decían los maestros, los profesores, que la historia la escriben los ganadores. Entonces, como un pensamiento machista ha sido, entre comillas, el ganador del mundo, siempre me ha quedado de la duda de cuánta ciencia o cuánto avance científico ha sido originado de la cabeza y de la inteligencia de una mujer y ha tenido que ser cambiado el nombre para ser aceptado como una realidad. Y de esos ejemplos en el campo de la literatura tenemos algunos casos, ¿no? Imagínate una investigación histórica con relación a eso nos ayudaría a darle el verdadero mérito a muchísimas mujeres. Sadia, gracias porque ha sido una entrevista ilustrativa, ha sido una entrevista inspiradora, con mucha pasión, con mucho compromiso, pero sobre todo real, donde están claramente determinados los puntos donde tenemos que trabajar hombres y mujeres para construir un mundo que nos merecemos. El 8 de marzo, un saludo para ti, como lo que eres, una mujer y comprometida en esa igualdad de género que inspiras a muchísimas personas. Sadia, gracias por acompañarnos en este día tan especial, 8 de marzo. Muchas gracias a ti y a Max TV por esta oportunidad. Gracias, amigos. Hasta la próxima.